George Gurdjieff, un viaje al despertar de la conciencia. George Gurdjieff, un nombre que resuena con misterio y profundidad. Fue un enigmático maestro espiritual, cuya vida y enseñanzas desafiaron las convenciones de su tiempo. Su propuesta no era una simple doctrina, sino un camino único hacia el autoconocimiento. Gurdjieff nos invitó a una transformación personal radical. Nos confrontó con la posibilidad de vivir una vida más consciente, más plena. Su legado sigue inspirando a quienes buscan un sentido más profundo en la existencia. El concepto central de la filosofía de Gurdjieff es que la mayoría de nosotros vivimos en un estado de sueño. No un sueño literal, sino una condición de inconsciencia. Operamos en piloto automático, reaccionando a estímulos sin verdadera reflexión. Esta falta de conciencia se manifiesta en una desconexión profunda. No somos conscientes de nosotros mismos, de nuestras motivaciones. Tampoco somos conscientes del mundo que nos rodea, de las fuerzas que nos influyen. Gurdjieff nos presenta una visión del ser humano como una entidad compuesta por tres centros principales: el intelectual, el emocional y el motor o instintivo. Cada centro tiene su propia función y su propia forma de operar. Idealmente, estos centros deberían trabajar en armonía. Sin embargo, en la mayoría de las personas, existe un desequilibrio y una desconexión entre estos centros. Uno o dos centros dominan, mientras que el otro queda relegado. Este desequilibrio impide nuestro desarrollo integral. Esta desconexión obstaculiza la verdadera comprensión de nosotros mismos y del mundo. Nos impide acceder a nuestro potencial completo. Nos mantiene atrapados en patrones de comportamiento repetitivos e inconscientes. El trabajo sobre sí mismo es fundamental en las enseñanzas de Gurdjieff. Implica la observación constante y la comprensión profunda de uno mismo. Debemos observar nuestras reacciones, nuestras emociones y nuestros pensamientos sin juzgarlos. El recuerdo de sí es otra práctica esencial. Se trata de mantener la conciencia presente en cada momento. Evitar la distracción y la identificación con nuestros pensamientos y emociones. El sufrimiento consciente es un concepto clave. Gurdjieff nos invita a aceptar el sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento y la transformación. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de afrontarlo con conciencia cuando surge. El esfuerzo constante y disciplinado es crucial. Superar la inercia y el automatismo requiere un trabajo arduo. No hay atajos en el camino hacia el despertar. El método de Gurdjieff es una combinación de diferentes prácticas diseñadas para despertar la conciencia. Incluye ejercicios físicos que buscan despertar el cuerpo y la conciencia. También incluye las danzas sagradas, conocidas como movimientos. Los movimientos son una forma de integrar los tres centros del ser. Requieren concentración, coordinación y presencia. La música juega un papel importante en el método de Gurdjieff. La música puede evocar estados emocionales profundos y despertar la conciencia. Los encuentros y las conversaciones son también parte integral del método. Ofrecen un espacio para la reflexión y el intercambio de ideas. El hombre es una máquina, una frase impactante que ilustra la falta de conciencia en la que vivimos. No somos dueños de nuestros actos, sino que somos movidos por fuerzas externas e internas que desconocemos. Despierta, una simple palabra que resume el objetivo principal de la enseñanza de Gurdjieff. Un llamado a la acción, una invitación a salir del sueño y a vivir una vida más consciente. El legado de Gurdjieff es vasto y profundo. Su influencia se extiende a pensadores, artistas y buscadores espirituales de todo el mundo. Su enfoque en el autoconocimiento y la transformación personal sigue siendo relevante hoy en día. Gurdjieff nos invita a una búsqueda constante de la verdad y la libertad. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias y a explorar nuestra propia existencia. Su obra es una invitación a la reflexión profunda sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida. La filosofía de Gurdjieff no es un sistema de creencias estático, sino un camino dinámico de autodescubrimiento. Requiere una participación activa y un compromiso constante.
No se trata de aceptar dogmas, sino de experimentar por uno mismo. Gurdjieff nos anima a cuestionar todo lo que creemos saber, a examinar nuestras motivaciones y nuestros patrones de comportamiento, a descubrir las fuerzas que nos impulsan y nos limitan. El concepto de consideración interna es fundamental. Se refiere a la tendencia a complacer a los demás a expensas de uno mismo, a buscar la aprobación externa en lugar de la propia autenticidad. Gurdjieff nos invita a liberarnos de esta necesidad de aprobación, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, a vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. El sufrimiento, como mencionamos antes, es una parte inevitable de la vida. Gurdjieff no lo niega ni lo minimiza. Sin embargo, nos invita a cambiar nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de evitarlo o de resistirnos a él, podemos aprender a aceptarlo y a utilizarlo como una herramienta para el crecimiento. El sufrimiento consciente implica observar nuestras reacciones ante el dolor, comprender las causas del sufrimiento y aprender a transformarlo. No se trata de buscar el sufrimiento, sino de estar presentes cuando surge. De no identificarnos con él y de no dejar que nos controle. De utilizarlo como una oportunidad para desarrollar la compasión, la paciencia y la sabiduría. La observación de sí es la base de todo el trabajo sobre sí mismo. Implica prestar atención a nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras sensaciones físicas, sin juzgarlos ni intentar cambiarlos. Simplemente observarlos con curiosidad y con apertura. A medida que observamos, comenzamos a darnos cuenta de patrones repetitivos, de reacciones automáticas y de creencias limitantes. Esta conciencia nos da la oportunidad de elegir, de responder de manera diferente a los estímulos, de romper con los patrones que nos mantienen atrapados. El recuerdo de sí es un estado de presencia consciente. Implica estar plenamente presentes en el momento actual, no perdidos en pensamientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro. Para practicar el recuerdo de sí, podemos utilizar diferentes técnicas. Prestar atención a nuestra respiración, a las sensaciones de nuestro cuerpo. Observar el mundo que nos rodea con atención y curiosidad. El recuerdo de sí no es un estado permanente. Es algo que debemos practicar constantemente. A medida que lo practicamos, se vuelve más fácil y más natural. El legado de Gurdjieff sigue vivo en la actualidad. Sus enseñanzas continúan inspirando a personas de todo el mundo. Su enfoque en el autoconocimiento y la transformación personal es más relevante que nunca. En un mundo cada vez más complejo y caótico, la búsqueda de sentido y de propósito se vuelve esencial. Gurdjieff nos ofrece un camino para encontrar ese sentido y ese propósito. Un camino que requiere esfuerzo, dedicación y honestidad. Pero un camino que puede llevarnos a una vida más plena, más consciente y más significativa. Un camino que puede llevarnos al despertar de la conciencia. Es importante reconocer que la figura de Gurdjieff no está exenta de críticas y controversias. Algunos lo han acusado de ser un manipulador, un charlatán o incluso un líder de culto. Estas acusaciones deben ser tomadas en cuenta y analizadas con espíritu crítico. Es cierto que Gurdjieff utilizaba métodos poco convencionales y a veces incluso chocantes. Su estilo de enseñanza era directo y confrontacional. No dudaba en desafiar las creencias y las expectativas de sus alumnos. Sin embargo, muchos de sus seguidores han testificado sobre el impacto positivo que sus enseñanzas tuvieron en sus vidas. Han hablado de una mayor conciencia de sí mismos, de una mayor capacidad para relacionarse con los demás y de una mayor sensación de propósito y significado. En última instancia, cada individuo debe decidir por sí mismo si las enseñanzas de Gurdjieff son valiosas o no. Es importante estudiar su obra con mente abierta y con espíritu crítico. No aceptar nada ciegamente, sino experimentar por uno mismo y sacar sus propias conclusiones. Es interesante notar que algunas de las ideas de Gurdjieff encuentran resonancia en la ciencia moderna. Por ejemplo,
Su concepto de los tres centros del ser humano se asemeja a la división del cerebro en diferentes áreas funcionales. Su énfasis en la importancia de la atención plena y la conciencia presente se alinea con las investigaciones sobre los beneficios de la meditación. Su idea de que la mayoría de nosotros vivimos en un estado de sueño se relaciona con los estudios sobre la atención y la conciencia. Si bien Gurdjieff no era un científico, sus intuiciones sobre la naturaleza humana parecen haber sido sorprendentemente precisas. Su obra sigue siendo una fuente de inspiración y de reflexión para aquellos que buscan comprender la complejidad de la mente humana. George Gurdjieff fue un personaje complejo y controvertido. Su legado es vasto y multifacético. Su obra sigue desafiando nuestras creencias y nuestras expectativas. Nos invita a cuestionar todo lo que creemos saber. A explorar nuestra propia existencia con honestidad y con valentía. A despertar del sueño y a vivir una vida más consciente y más plena. Su camino no es fácil. Requiere esfuerzo, dedicación y honestidad. Pero la recompensa es inmensa, la posibilidad de descubrir nuestro verdadero potencial y de vivir una vida con propósito y significado. Gurdjieff nos ofrece una invitación a la aventura más grande de todas, el viaje al interior de nosotros mismos. Un viaje que puede transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea.